ustedes van a llevar un buen porcentaje en el tratamiento de estos pacientes. Como es el problema de la insuficiencia renal. Así es que ahorita vamos a empezar con lo que es la misma. La insuficiencia renal o lesión renal se puede dividir normalmente. En los libros la van a encontrar en lesión renal aguda y lesión renal crónica. Desde hace unos años ha surgido una tercera división que es lesión renal aguda no tradicional. Esta realmente no la van a encontrar en ningún libro. Ténganlo en la mente porque cuando ya vaya terminando mi explicación, les voy a decir dónde va a encajar esta, por favor. Bien, empecemos con lesión renal aguda. Básicamente es cualquier alteración funcional o estructural que puede sufrir nuestros riñones. ¿Sí? Y esto lo vamos a diagnosticar muchas veces si cumplimos estos 3 parámetros. Aumento de creatinina sérica de 0.3 miligramos por decilitro o más en un plazo de 48 horas. Aumento de creatinina sérica de 1.5 o superior sobre la cifra basal en un plazo de 7 días. O si hay un volumen urinario inferior a 0.5 cc por kilo hora durante 6 horas. Y desde el punto de vista diagnóstico, la reducción de la función renal se va a determinar según la elevación máxima de la creatinina sérica o la disminución de la diuresis. El aumento lo vamos a ver ya sea en 48 horas o en 7 días, y la disminución de la diuresis la podemos ver en 6 horas. Si estamos hablando de algo agudo, por favor. Vamos a dividir la lesión renal aguda básicamente en 3. En prerrenal, en intrínseca o renal o en posrenal. Por favor, que se le queden esos 3. Prerrenal, intrínseca o renal o posrenal. Veamos cada una de ellas. La posrenal, que siempre va a ser la causa más frecuente, que va a ser alrededor del 60 al 70%, esta se va a dar generalmente extra hospitalaria. Y el otro porcentaje de casos puede ser a nivel hospitalario. ¿Cuál es la causa más común? Pues una hipoperfusión. ¿Por qué se puede dar esta hipoperfusión? Pues por una deshidratación severa, por una pérdida del volumen sanguíneo, por una diuresis excesiva, porque hay una infección generalizada que nos va a causar una hipoperfusión, una insuficiencia cardíaca, sobre todo congestiva, o una insuficiencia hepática, o lo que llamamos también un síndrome hepatorrenal. ¿Qué implica un síndrome hepatorrenal? Significa un daño a nivel hepático que ha hecho que se genere una gran cantidad de ascitis, y acuérdense que eso lo que hace es que haya una disminución del volumen circulante y por lo tanto puede haber una hipoperfusión en los órganos, en este caso a nivel renal, lo que va a dañar el riñón, y a eso es a lo que se le llama un síndrome hepatorrenal. También el ingerir ciertos fármacos que nos pueden dañar realmente
el sistema renal, y entre esos fármacos tenemos los inhibidores de la IECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que se usan en insuficiencias cardíacas básicamente. Los medicamentos ARA, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina, también se van a utilizar en hipertensión arterial, en insuficiencias cardíacas, y lo más frecuente son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y qué pasa con los AINES? Pues simplemente los AINES van a inhibir a la prostaglandina 2. Y las prostaglandinas lo que van a hacer es básicamente dañar el túbulo renal. Y al dañar los túbulos renales no va a llegar suficiente sangre al riñón, y por lo tanto, entonces vamos a tener una insuficiencia renal aguda, prerrenal. Por lo tanto, es bien importante evitar al máximo cualquier medicamento. Estamos hablando de cualquier medicamento, no uno en particular, sino que en general. Y sobre todo, es dejar de estar tomando medicamentos para quitar el dolor. Ahí tengo un dolorcito, ahí me lo tomo, otro dolorcito me lo tomo, porque cada uno que están tomando va a estar dañando el riñón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miremoslo acá. Hagan de cuenta que aquí va a entrar el flujo sanguíneo para que llegue al glomérulo. Aquí se va a dar la filtración glomerular, recuérdense, y acá viene y va a salir la sangre. Pero si entra poca sangre acá, va a haber poca filtración glomerular, y acá vamos a tener una obstrucción a nivel de los túbulos renales, y eso es lo que nos va a dar la lesión prerrenal. ¿Alguna duda al respecto antes de que pasemos a lesión renal intrínseca? No, doctora, ninguna duda. ¿Les quedó claro a todo el mundo? Entonces, si estamos hablando de prerrenal, es la no llegada de sangre o suficiente líquido al riñón. Ahora hablemos de la renal. Bueno, la renal lo que implica es que ya hay un daño propiamente dicho dentro del riñón, ¿sí? Ya no es porque no llegue sangre, porque va a llegar suficiente sangre, suficiente líquido, pero el riñón como riñón va a sufrir daño a nivel de su estructura, o sea, de su nefrona. Acuérdense que el riñón está formado por múltiples nefronas y que todas actúan exactamente igual. Entonces viene y va a haber daño a nivel de la nefrona vascular, de la vasculatura renal, y tanto las lesiones isquémicas como sépticas van a ser las causas principales, aunque también, aunque en menor grado, vamos a tener todas aquellas lesiones causadas por fármacos. Y entre esos fármacos, sobre todo, vamos a tener lo que son los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos, les voy a mencionar algunos nombres: tobramicina, gentamicina, que son fármacos que se usan para infecciones para gérmenes gram negativos. Otros de los fármacos que pueden llegar a producir eso son todos los medios de contraste, cuando se van a hacer ciertos exámenes radiológicos, y esos medios de contraste pueden causar lesiones a nivel renal, sobre todo si las personas son alérgicas a ellas. No todos los pacientes van a desarrollar esto. Se va a dar sobre todo con mayor frecuencia en pacientes que ya tienen ciertas afecciones, como es la diabetes mellitus, como es gente que tiene problemas a nivel
de la presión arterial, gente que tiene problemas cardíacos, problemas hepáticos, desnutridos, porque tienen menor producción de albúmina, van a estar con mucha mayor propensión. El no tener enfermedad, pero ya tener arriba de 40 años, ojo, 40 años, va a hacer que todas las personas tengan una mayor propensión a sufrir daño renal con este tipo de reactivos o este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque acuérdense que arriba de los 40 años, la mayoría de autores y otros autores dicen 50, se empieza a dar una disminución del 10% del funcionamiento renal. O sea que al tener 60 años ya las personas tienen un 80% de su funcionamiento renal. Si es que llegaron a los 60 años con ese funcionamiento, un funcionamiento del 100%, pero hay gente que ha pasado su vida tomando pocos líquidos, ingiriendo comida chatarra, ingiriendo muchos medicamentos, etcétera. Entonces ya a los 60 años ya no va a tener 80%, puede tener mucho menos, puede tener un 50% del funcionamiento renal y eso la va a hacer más propensa a desarrollar este tipo de lesiones. Aquí les pongo una lista, pero hay muchas más de todas aquellas toxinas que pueden dar daño renal intrínseco. Estos son básicamente medicamentos y algunas drogas como la cocaína, ¿verdad? Pero aquí la tienen. También hay muchos trastornos, como ya les había dicho, que pueden causarlos: trombosis, sepsis, insuficiencias hepáticas, cardíacas, hemorragias, paciente con cáncer que usa drogas para el cáncer, infecciones del endotelio vascular que van a dar cierto tipo de inflamaciones, básicamente. Y aquí tenemos otros fármacos asociados a nefritis intersticial que nos va a llevar a una insuficiencia renal. Y miren, quiero hacer un alto y señalarles cosas que la gente las toma con una frecuencia increíble, pero que pueden ser muy dañinas. Mucha gente usa penicilinas, cefalosporina las usa en cantidades navegables porque son fármacos de libre venta que las usan para todo. La ampicilina, usan las sulfas por cualquier cosa, los antivirales. Van a la farmacia y compran antivirales hasta por tener un herpes a nivel labial, se van y se compran sus antivirales. Y antiinflamatorios como la indometacina, el ibuprofeno, que lo han estado tomando en cantidades navegables también. Y cada vez que hacen eso, inhiben la prostaglandina y empiezan a hacer daño a nivel de los túbulos renales. Si ustedes miran todo lo que son los antibióticos, la incidencia es muy alta. Y normalmente, si el paciente no tiene riesgos, es del 3 al 5%, pero si el paciente tiene alguno de los riesgos que ya hablamos, estamos hablando que la incidencia de la lesión va a subir del 30 al 50% de las mismas. Ya les hablé de los medicamentos, pero también tenemos infecciones bacterianas y virales. Pueden ser agentes causantes. Y las nefritis, o sea, todas las inflamaciones e infecciones intestinales, pueden dar también este mismo proceso. Veámoslo acá. En la insuficiencia renal intrínseca, aquí vamos a ver que pueden haber daños a nivel de los vasos, de los pequeños vasos sanguíneos. Tenemos también que puede haber a nivel de los túbulos renales, a nivel intratubular también.
a nivel de los grandes vasos y a nivel del intersticio vascular. Aquí quiero hacer un alto y solo mirar que todas las pacientes que desarrollan problemas alérgicos, ojo por favor, y problemas inflamatorios, pueden desarrollar también insuficiencia renal intrínseca. Cuando nosotros estamos hablando de daño a nivel de la microvasculatura, estamos hablando que lo que va a pasar es que va a haber una vasoconstricción de los pequeños vasos renales en respuesta a la endotelina, a la angiotensina 2. Acuérdense ustedes del proceso de renina, angiotensina 1, angiotensinógeno 2, que es el más potente vasoconstrictor que existe. Y leucotrienos y aumento de la hiperactividad simpática. Va a disminuir la vasodilatación cuando secreta más óxido nítrico. Tenemos bradicinina y acetilcolina. Va a aumentar el daño estructural de las células del endotelio y del músculo de la fibra lisa, y va a aumentar la adherencia del endotelio vascular que van a tener los leucocitos. Se van a pegar más al endotelio vascular por la inflamación que hay. Y esa inflamación va a llevar a que se hayan pequeños trombos, ¿sí? Por infiltración leucocitaria. Entonces tenemos aumento de la vasoconstricción, pero también va a haber una disminución de la vasodilatación en respuesta a las sustancias que siempre tenemos. Eso nos va a causar un daño en las células y una mayor adherencia leucocitaria. Si estamos hablando a nivel tubular, va a haber una destrucción del citoesqueleto celular, alteración a nivel de la polaridad de las membranas, una apoptosis, una descamación de las células, tanto viables como necróticas, obstrucción, y ahí tenemos problemas otra vez. Todo esto va a influir uno sobre otro, y la causa principal, disminución del O2. Aquí tenemos las fases en días en los cuales puede haber una lesión renal. Vamos a empezar primero con una lesión prerrenal. Ojo, por favor, una lesión prerrenal. Si esta lesión prerrenal no se corrige, entonces ya va a empezar una lesión renal que va a empezar del 0 a 1 día, luego se va a mantener hasta unos 6 días, y si se toman las medidas adecuadas va a haber una recuperación. Si no se toman las medidas adecuadas, el paciente puede evolucionar a una lesión renal crónica. Bueno, antes de pasar a la aguda posrenal, dudas de la lesión intrínseca o renal. Compañeras, compañeros, ¿alguna duda? ¿Sí? Buenos días, una consulta. O sea que para que llegue la lesión renal intrínseca, siempre va a empezar con la prerrenal, ¿no? No, mira, sí y no. Si hay una disminución de líquidos grande, ¿sí? Puede haber ya un daño intrínseco posterior, pero si tenés unos líquidos adecuados, ok, pero vas a tener una inflamación muy grande a nivel renal intrínseca, vas a tener un medio de contraste, o vas a tener cualquier medicamento tóxico, o vas a tener una reacción alérgica severa, en ese caso no tiene que empezar por prerrenal, sino que de una vez va a empezar a nivel renal.
pero en esta gráfica, yo sé por qué me lo estás preguntando, en esta gráfica sí lo presentan como que inició con una lesión prerrenal. En esa lesión prerrenal va a haber disminución de líquido circulante y posteriormente eso se extendió a una lesión renal aguda. ¿Sí? En este caso sí, pero también puede empezar a este nivel, ya solo en lesión renal aguda, sin tener disminución del filtrado glomerular, puede empezar la insuficiencia renal aguda. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, compañeras o compañeros? Bueno, si no tienen dudas, entonces, ¿qué es lo que pasa para que las personas puedan desarrollar una lesión renal, posrenal? Bueno, acordémonos que está el riñón y que el riñón va a excretar la orina a nivel de acá, de los uréteres, que va a llegar a la vejiga y de la vejiga va a ser excretado por la uretra. Bueno, ¿qué pasa con la lesión posrenal? Quiere decir que va a haber una obstrucción a nivel de todo el sistema de excreción, o puede haber una obstrucción desde acá, con cálculos renales que pueden llegar por cualquier lado, por una estenosis uretral, por una compresión externa del uréter, puede ser una masa que va a comprimir el uréter porque haya una estenosis entre el uréter y la vejiga, porque haya una masa tanto en la vejiga o una compresión en caso de nosotros las mujeres, por cualquier razón que el útero pueda crecer. O también porque haya una estrechez a nivel de la uretra y en el caso de los hombres que haya una hipertrofia prostática y que haga que no haya una adecuada excreción de la orina. Todas esas causas lo que van a hacer es que haya un flujo de orina retrógrado hacia el riñón y eso lo que va a hacer es dañar al riñón, básicamente. No sé si les quedó claro esto. Compañeras, compañero. Es decir, doctora, que en cualquier caso que haya una obstrucción, ya sea por coágulos o por masas, siempre va a llevar. ¿Qué manda? Cálculos renales. Y cálculos siempre va a llevar a una lesión renal. Puede llevar a una lesión renal aguda. Tiene que resolverse esas obstrucciones lo más pronto que se pueda antes de que haya una hidronefrosis, se llama así, porque regresa la orina acá y se empieza a llenar de orina, a lo cual se le llama hidronefrosis, ¿sí? Y eso daña el riñón. Bueno, ¿alguna duda antes de seguir con las manifestaciones clínicas? Todo bien, doctora, gracias. Va. Entonces, alguien que me diga, que me explique, mejor dicho, los 3 tipos de lesión renal aguda. A ver, ¿quién será? Compañeras, compañero, a ver quién se va a animar. ¿O escojo yo?
Bueno, ya que decidieron que escogiera yo, veamos Mónica José Salguero. Mónica. Mónica José Salguero. Está su computadora, pero no está ella en clase. Veamos. José Meneses. Buenos días, doctora. Buenos días. A ver, explícame, pues. Es que no sé si se escuchó a lo lejos cuando hizo la pregunta, pero si me la podría volver a repetir. Disculpe. ¿Será que hasta ahorita llegaste a la computadora? No, licenciada, sí he estado aquí. No, doctora. Perdón, doctora. Como que alguien más habló y después no se escuchó lo que preguntó, solo cuando empezó a preguntar por persona. Va. A ver, que me expliquen las 3 causas de insuficiencia renal aguda. Eso fue lo que pregunté. Si mal no recuerdo, era también por... ¿Sí me escucha, doctora? Sí, claro que escucho. Es por me recuerdo que había mencionado que las lesiones renales agudas eran por lesiones celulares, isquémicas y hiperfusiones, algo así graves. No. Estamos hablando de la prerrenal. ¿Es la prerrenal o...? Bueno, mira, empecemos. ¿Cómo la vas a dividir? ¿Cómo vas a dividir la lesión renal aguda? Se puede dividir así por estadios, ¿no, doctora? Va, no. Se divide en 3 formas. Prerrenal, intrínseca y posrenal. Exactamente, prerrenal, intrínseca y posrenal. Bueno, explícame la prerrenal, José. Sí. Sí, en la prerrenal sería como le había comentado, ¿verdad? La hiperfusión y todo. La hipoperfusión, vaya. Ajá. ¿Y cuál es el todo? Hipoperfusión y todo. ¿Cuál es el todo? Hace de caso que nos estás dando la clase tú. Sí, sí le había comentado. En la prerrenal, como le había mencionado, hay estímulos hormonales y por el sistema nervioso. Ajá, y también le había mencionado lo de la hipoperfusión grave, pero esas cuando no son tratadas. O pues también son provocadas por las lesiones celulares. De ahí me había mencionado que en la posrenal, lo que había mencionado también durante la clase es por las obstrucciones bilaterales que usted había mencionado lo de la uretra. Entonces está la esteniosis. No. Va, ok. Veamos pues. Entonces pongámonos de acuerdo. La prerrenal, si lo podemos dividir así, sencillamente es cuando no llega suficiente sangre ni suficientes líquidos al riñón. Entonces no va a haber un adecuado filtrado glomerular y por lo tanto va a haber un daño a nivel de los túbulos renales por no llegar suficiente líquido o sangre, etcétera. O sea, cualquier causa que haga que no me llegue suficiente sangre al riñón, entonces me puede dar una lesión
aguda prerrenal. Va, dejémoslo ahí, José. Ahora veamos Julia Arenales. Julia. Sí, buenos días. Buenos días. Entonces, explícanos la lesión intrínseca. Julia. Sí, acá estoy. Estás leyendo, a ver. Estás buscando, no, hay que poner atención en la clase, si la clase es para eso. Por eso les pregunto si lo tienen claro. María, no, veamos. Melanie Isabel Villalta. Melanie. Buenos días. Buenos días. A ver, explicándolo, pues. Ah, pues, Melanie. No, tampoco. Victoria Toño. Victoria. Buenos días. Buenos días, explícamela, pues. Fíjese que esa sí no tengo anotado. ¿Y no estudiaste? No. Bueno, Narly Yanira Cardona. Narly. Sí, doctora. A ver, explícanos la lesión renal intrínseca. Me acuerdo que se producía cuando había una hipoperfusión grave que no había sido tratada y esto llevaba a una lesión celular. También es frecuente en pacientes que tenían diabetes, presión arterial, desnutrición, porque hay una menor producción de albúmina y esta va disminuyendo entre más años tengamos. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, me acuerdo que usted mencionaba que arriba de los 40 años había una mayor propensión a sufrir una lesión renal. ¿Por qué? Era porque tenía, bueno, entre más grandes estemos, tenemos una menor producción de albúmina. No, no es esa la razón. Se los expliqué el año pasado en fisiología y se los acabo de explicar ahorita otra vez. A ver, veamos. Paola Zoom. Paola. Paola, ¿dónde estás? Está en la compu, pero, o sea, está presente, pero no está en la compu. A ver, Ramón Gil. Ramón. Sí, doctora. A ver, explícanos cómo es eso de los 40 años que estaba diciendo tu compañera. La verdad no recuerdo algo sobre eso. No recordar lo que acabo de decir. No, lo que dijo de los 40 años. No lo recordás. Bueno, lo acabo de decir. Va.
Miren, pues pongan atención otra vez. Recuérdense que fisiológicamente, después de los 40 años, se empieza a perder un 10% el funcionamiento renal. Ese es el postulado de algunos autores. Otros autores dicen que es a partir de los 50 años que se empieza a perder un 10% el funcionamiento renal. Normalmente todo el mundo lo va a hacer, ¿sí? Porque ya para esa edad se han muerto una gran cantidad de nefronas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Va disminuyendo con la edad, va disminuyendo el funcionamiento de nuestro riñón, de tal forma que cuando se llega a los 60 años se tiene un 80% del funcionamiento renal. Ojo, siempre y cuando se haya llegado a los 40 años con el 100% del funcionamiento renal. Pero, ojo, si antes de esa edad se toman muchas gaseosas, se toma poco líquido, se comen comidas que nos van a hacer daño con muchos colorantes, conservantes, no se mantiene una hidratación adecuada, se toman múltiples medicamentos, etcétera, no se va a llegar a los 40 años con el 100% del funcionamiento renal, se puede llegar con menos. Entonces, supongamos, no les estoy diciendo que es así, supongamos que una persona que no se ha cuidado adecuadamente va a llegar a los 40 años con un 70% de funcionamiento renal. Cuando esa persona tenga 60 años, va a tener el 50% del funcionamiento renal, porque ya perdió un 30% de los 0 a los 40 años y pierde un 10% cada 10 años, ¿sí? Entonces llega a los 60 años con un 50%. Y si además de eso, esta persona está usando muchos medicamentos, sigue tomando poco líquido, etcétera, entonces es una candidata ideal para desarrollar una insuficiencia renal. ¿Les quedó claro eso de la disminución del funcionamiento renal fisiológico? Compañeras, compañeros. Doctora, gracias. Sí, doctora, gracias. ¿No tienen duda ahora? Yo tengo una duda, Por ejemplo, A cuando ver. una persona ya... ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, claro. Es que tengo un mal internet. Cuando una persona tiene, por ejemplo, de 20 a 25 años, ¿va? Por ejemplo, tiene estas causas, o sea, consume muchas gaseosas, no toma agua y todo, ¿cómo puede regresar a un funcionamiento renal adecuado? Las Para que no nefronas, llegue a esa edad de los 40 o 50 años mal. las nefronas que se murieron, ya se murieron. Ah, ok. Entonces no hay reversa. No, lo que le queda es cuidar las que tiene, para que ya no se siga muriendo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, compañeras o compañeros? Doctora, ¿y qué pasa con los cálculos renales? ¿Con los qué? ¿Qué pasa con qué de los cálculos? Eso también disminuye su funcionamiento así a largo plazo. Sí, pero ahí estamos hablando de lesión postrenal, pero sí, siempre va a dañar, porque si no deja salir ¿cómo se llama? La orina, que la orina pase adecuadamente, siempre va a haber daño. Y eso sí se puede revertir, o sea, no se Mira, moriría la nefrona.
Depende de qué tanto daño haya hecho. Si no tiene un daño aún, entonces pues no va a haber problema. Quitan el cálculo y ahí se terminó el problema. El asunto es no dejar que esto siga. ¿Sí? Porque ese es el problema, dejar que siga la obstrucción. Ese es el mayor problema que podemos tener. Entonces, lo que hay que hacer es cálculo detectado, cálculo tratado. Estenosis detectada, estenosis tratada. Obstrucción vista, obstrucción tratada, para evitar que haya daño a nivel renal. ¿Alguna otra duda, compañeras o compañeros? Bueno, si ya no tienen dudas, entonces algo importante es el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. Generalmente se va a hacer por hallazgos de laboratorio, porque clínicamente se va a manifestar si ya esta lesión está avanzada o aparece hasta que ya se ha cronificado. Cuando el paciente está hospitalizado es muy fácil realizar el diagnóstico, pero si el paciente no está hospitalizado ya cuesta un poco más. Tiene que hacer una deshidratación muy severa para que venga y van al médico y le dicen, mire, me deshidraté por esta diarrea, etcétera. Entonces le dice, va a hacerse una creatinina, etcétera, etcétera. Pero si no lo hace, se vuelve a hidratar, se puede empezar a edematizar y a veces y le ponen atención la gente. Se puede resolver sola o puede ser que ya progrese. Incluso se han dado casos, yo tuve un profesor, un hematólogo, por cierto, que él jamás en su vida hacía mucho ejercicio. Salía a correr todos los días un poco, pero hasta ahí terminaba. Esa vez dispuso irse a correr la maratón de no sé qué, para lo cual no estaba preparado. Y lo que pasó fue que hizo una inflamación tan grande que empezó a romper un montón de glóbulos rojos intravascularmente. Eso le fue a tapar básicamente los túbulos renales e hizo una insuficiencia renal aguda. Tuvo para estar hospitalizado casi 2 semanas mientras se lograba resolver este problema. Y es ahí donde se mira también que ejercicios extensos a los cuales no están acostumbrados y con inadecuada hidratación también puede causar una lesión renal aguda. Entonces, va a depender de que se haga un diagnóstico a tiempo. ¿Qué puede indicarnos clínicamente que un paciente está desarrollando este tipo de lesiones? Que se le quite el apetito con anorexia, astenia, ganas de no querer hacer mayor cosa, náusea, vómito, prurito. ¿Por qué va a ser el prurito? Porque muchas toxinas renales se van a depositar a nivel de la piel, que no orina suficiente o que casi no orina, y la poca orina que haga va a ser de color oscuro. Como el paciente está reteniendo líquido porque no está orinando lo suficiente, puede haber un aumento de líquido circulante. Y esto va a causar disnea, tanto en reposo como con el esfuerzo, porque ya sobrecargó el corazón. Se puede ver que la vena yugular, acuérdese que en la insuficiencia renal hay una ingurgitación de la yugular, se puede encontrar en estos pacientes. Se pueden encontrar estertores pulmonares por sobrecarga de líquido a nivel pulmonar, un edema a nivel de miembros inferiores, miembros superiores. Y si esta lesión aguda ya es más seria, pueden encontrar asterixis, que es un temblor leve,
mioclonías, que son contracciones involuntarias del músculo, o si se pone el estetoscopio al corazón, se va a escuchar un roce pericárdico, porque puede haber toxinas en el pericárdico. Entonces, cada vez que uno escucha un latido cardíaco. Bueno, antes de pasar al diagnóstico, ¿alguna duda? Compañeras, ajá, perdón. La creatinina que tiene el paciente está elevada, ¿verdad? Sí, va a estar elevada. Ah, ok, gracias. Esa era mi duda. ¿Alguna otra duda, compañeras o compañeros? Pues sí, dudas. Yo tengo una duda, doctora. Desde que yo en una charla oí que decían de que cuando un deportista, o sea, le hacen prueba de orina y, o sea, está muy, muy deshidratado, la orina casi llega a ser color como cafecilla, como café. Ajá. Está sobrehidratado, a veces hasta se mira como, ay, ¿cómo dijeron? Como se mira blanca. Fosforescente. Pero yo me quedé así con la duda por qué iba a ser fosforescente, así como un amarillo fosforescente, dijeron. No sé si es cierto. Es un amarillo fuerte, pero no es que sea fosforescente que en la noche lo vas a ver. Okay. Es un amarillo fuerte, básicamente. Pero si hay sobrehidratación, no siempre vas a ver ese tipo de amarillo. Puede haber una orina clara también, si ha estado tomando suficiente agua todo el tiempo. El problema es que hay muchos deportistas que ingieren una sobrecarga de proteínas para hacer músculo, y ahí es donde empiezan muchos problemas también. Entonces ellos sí necesitan como estar bien hidratados, porque si no esto les puede provocar un problema renal. Realmente todo el mundo necesitamos estar bien hidratados siempre. Pero por el exceso de proteína que consumen. También es cierto, pero fíjate que no se necesita ser deportista para consumir exceso de proteína, porque hay muchísima gente que desayuna, almuerza y cena carne. Y yo he tenido compañeros que dicen, es que si a mí no me sirven un pedazo de carne en el desayuno, yo no como. Ya es la forma en que fueron criados, pues. Pero tienen que comer carne en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y entonces también es gente que está ingiriendo excesos de proteína. Por eso es tan importante la actividad que ustedes hacen, jovencitos y jovencitas, indicándole a las personas las dietas adecuadas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a medir electrolitos. ¿Qué electrolitos vamos a medir? Vamos a medir sodio, vamos a medir potasio, vamos a medir calcio, fósforo, magnesio. Vamos a medir creatinina en sangre, nitrógeno de urea en sangre. Vamos a hacer una hematología completa. La hematología completa, ¿qué nos va a decir? Si vamos a tener un hematocrito muy alto, estamos hemoconcentrados también. Eso nos lo puede decir, o puede ser que nos esté indicando que hay una elevación de neutrófilos, nos está indicando que tenemos una infección severa, como una sepsis que nos puede dar también una lesión renal aguda. Vamos a hacer una orina en la cual vamos a ver si hay proteínas en orina, si hay glóbulos blancos en orina, si hay sangre en orina. Eso nos puede orientar mucho. Vamos a calcular la excreción fraccionada de sodio. Ahorita les explico. Y vamos a ver, aquí en Guatemala no se hace, pero
se puede morir la KIM-1, que es una molécula que nos indica si hay o no hay lesión renal, básicamente, y marcadores inflamatorios, entre los que vamos a ver la interleucina 18, vamos a ver la interleucina 1, la interleucina 6, y podemos medir lipocaína y gelatinasas, que están muy asociadas a los neutrófilos. Y acuérdense que los neutrófilos son entre todas las células también que van a producir todo lo que son interleucinas proinflamatorias. La extracción fraccionada de oxígeno la van a calcular ustedes con sodio urinario por creatinina plasmática, sodio plasmático por creatinina urinaria, partido por 100. ¿Y eso qué es lo que nos va a indicar? Nos va a indicar básicamente si hay o no hay una lesión renal aguda. Y aquí tienen ustedes los porcentajes. Esto no vale la pena aprendérselo de memoria. Los porcentajes que nos van a indicar cuando hay una lesión prerrenal, renal o postrenal en base al resultado de la excreción fraccionada de sodio. También podemos hacer cierto tipo de exámenes, o como son la angiografía, por una resonancia magnética, en la cual vamos a ver causas de por qué no va a llegar suficiente sangre a los riñones, o sea, una hipoperfusión. Entre estos podemos ver, miren acá, aquí tenemos la aorta y miren ustedes cómo disminuye aquí la luz de la aorta y aquí está taponada para llegar al riñón. Miren acá también y miren a lo largo de todo el trayecto cómo pueden haber anomalías a nivel de las arterias renales acá y a nivel de las arterias ilíacas, miren. Y esto nos puede causar también lesión a nivel de los miembros inferiores. Pues aquí tienen que entrar cirujanos cardiovasculares y corregir esto, ya sea por bypass o poner stent para mejorar la perfusión que puede haber en estos pacientes. Además de las pruebas que ya hemos visto, también podemos hacer una excreción fraccionada de urea. En el anterior vimos la excreción fraccionada de sodio. También se puede hacer la excreción fraccionada de urea. Y esto se puede alterar cuando el paciente toma diuréticos, generalmente como furosemida, o cuando el paciente está en una uremia prerrenal. Entonces vamos a tener una excreción fraccionada de urea mayor al 1%, cuando generalmente es menor. Si ustedes miran acá la fórmula también, es urea urinaria por creatinina plasmática partido urea plasmática por creatinina urinaria por 100. Y eso nos va a dar un porcentaje, y ese porcentaje nos va a indicar qué es lo que está pasando con el paciente. Si es menor del 35%, indica una lesión aguda prerrenal. Si tenemos una excreción o una proporción entre el BUN y la creatinina sérica, este es nitrógeno no proteico, en pacientes con uremia, la proporción tiene que ser normalmente 20:1, pero si esa proporción se altera, ya estamos hablando también de una lesión renal. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la lesión intrarrenal aguda? Pues una buena historia clínica, un nitrógeno de urea elevado, eosinófilos altos en caso de que sea por reacciones alérgicas, y pueden ser reacciones alérgicas a alimentos,
lo que nos va a llevar a una lesión renal, ¿sí? Una excreción fraccionada de sodio alterada y qué es lo que vamos a encontrar en el examen de orina, básicamente. El examen de orina nos puede dar muchos hallazgos y miremos básicamente en el sedimento urinario. Esto lo encuentran ustedes en su libro, por favor, esta gráfica. ¿Qué podemos encontrar? Pues una imagen normal, eritrocitos, leucocitos o cilindros escasos. Pues aquí puede presentarse en cualquiera de las lesiones prerrenal, posrenal, en vasculitis, etcétera. Eritrocitos y cilindros de eritrocitos la podemos encontrar en lesiones básicamente vasculares. Cilindros leucocitarios en infecciones a nivel renal o en cáncer. Células del epitelio renal, pues lo podemos encontrar también en problemas ¿cómo se llama? Vasos renales o mioglobinuria, hemoglobinuria, quiere decir que hubo rompimiento de glóbulos rojos. Cilindros granulosos, vasculitis o nefritis, inflamación o infección a nivel vascular o renal. Eosinófilos, simplemente en problemas alérgicos, y cristales, ahí lo vamos a encontrar cuando el paciente tiene ácido úrico, tiene mucho oxalato de calcio. La gente toma calcio en exceso. Es bueno ingerir calcio, pero en las cantidades adecuadas. No es entre más calcio mejor, porque entre más calcio podemos ir y hacer un montón de problemas más, entre los ellos son los cálculos renales también, o cierto tipo de fármacos. O sea, el sedimento urinario nos puede orientar. Ahora, si estamos hablando de lesión renal postrenal, también una buena historia. Entre la buena historia, el paciente nos va a decir que tiene mucha dificultad para orinar. Nos puede indicar, miren, tengo una bola acá, y básicamente lo que es la vejiga. A veces, sobre todo eso se da en los hombres que tienen hipertrofia prostática, que no pueden sacar la orina porque la próstata ha crecido tanto que ha bloqueado su paso. Entonces, una buena historia y un buen examen físico nos pueden dar un alto porcentaje del diagnóstico. En este caso, pues se puede poner una sonda en la vejiga y si sale toda la orina, pues ya sabemos que es hipertrofia prostática o es una compresión externa. También se puede hacer un ultrasonido renal, en lo cual nos puede orientar bastante bien sobre cuál es la causa de la obstrucción. Pielogramas, difícil hacerlos porque necesitan medio de contraste, y en estos pacientes, si tenemos una creatinina elevada, entonces es contraindicación hacerlo, pero si tenemos una creatinina normal, podemos hacer un pielograma también. Bueno, antes de pasar a esto, ¿alguna duda respecto a lo que acabamos de ver en el diagnóstico de lesión renal, prerrenal, renal y postrenal? Compañeras y compañeros. ¿No tienen ninguna duda? Bueno, si no tienen duda, entonces les voy a hacer un pequeño resumen para que no se vayan a confundir. Si estamos hablando de la prerrenal, ¿qué vamos a hacer de diagnóstico? Primero, la historia clínica adecuada donde nos indique que haya habido pérdida de líquido, ya sea de sangre o haya habido una deshidratación. Estuvo expuesto a una reacción alérgica, si el paciente estuvo expuesto a fármacos, si el paciente
ha tenido expuesto a otras toxinas, si el paciente ha sido presa de una infección sistémica, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene lesión hepática, etcétera. Eso nos puede indicar que tenemos que ir a buscar una lesión renal intrínseca. Y si tenemos una lesión renal extrínseca, también vamos a tener cierta historia que nos puede indicar que el paciente tiene alteraciones a la hora de excretar la orina, como un dolor, si estamos hablando de cálculos, como dificultad para orinar, como que se está levantando en las noches a orinar varias veces, cosas que antes no hacía. Eso nos puede indicar que haya una lesión postrenal. Laboratorios en las tipos, en los 3 tipos de insuficiencia siempre va a haber electrolitos, sodio, potasio, vamos a sacar fósforo, vamos a sacar magnesio, calcio también, sodio, como ya les dije, todo eso nos va a servir para la excreción fraccionada. Vamos a sacar creatinina y nitrógeno de urea en todos los pacientes, porque nos va a indicar el funcionamiento renal. Vamos a sacar una hematología también, porque nos puede indicar si estamos hemoconcentrados, si tenemos una reacción alérgica o si tenemos algún tipo de infección o alguna autoinmunidad. Vamos a sacar radiografías si estamos sospechando de anomalías, tanto para ver una prerrenal como para ver una postrenal. En ese caso, vamos a hacer ultrasonidos renales. Si la creatinina está normal, podemos meternos a hacer otro tipo de estudios, como resonancias a nivel renal y a nivel de vasos sanguíneos circulantes. Siempre la historia va a ser bien importante en estos pacientes. Bueno, dudas, por favor. Compañeras, compañeros, dudas. Doctora, cuando dijo que la creatinina estaba normal, ¿decía una tomografía de qué? No le oí esa parte. Ahí podemos hacer una tomografía de riñones, podemos del sistema genitourinario o podemos sacar de vasos sanguíneos circulantes para ver esto, mira, que aquí podemos hacer una angiotomografía para ver, o una angiografía para ver estas anomalías vasculares. O ver Gracias, si el doctora. riñón está más grande o más pequeño. Ok, muchas gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra duda, compañeras, compañeros? Compañeras, no hay duda. No hay dudas. Vaya, pues. Bueno, vamos a tener una clasificación en donde vamos a ver, para clasificar el estadio de la lesión renal y ver también la diuresis. En el estadio 1 vamos a tener la creatinina elevada de 1.5 a 1.9 veces la basal, pero para eso tenemos que tener el valor basal. O si estamos hablando de 2 a 3, básicamente es el estadio 2 y el estadio 3, arriba de 3 veces la basal. Y la diuresis, pues simplemente la vamos a ver
qué tanto puede disminuir. Si tenemos alrededor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, durante 6 a 12 horas es estadio 1. Si tenemos eso durante más de 12 horas o igual a 12 horas es estadio 2. Y si tenemos una diuresis de 0.3 por 24 horas o más, entonces ya estamos en estadio 3 o una anuria mayor de 12 horas. Anuria quiere decir que no, el paciente no excreta. Cuando un paciente está en intensivo, uno de los parámetros que nos da mejor, vamos a ver, ¿cuál es la palabra? Que nos indica el estado hemodinámico del paciente muy fácilmente y una indicación muy certera de es la excreta urinaria. Es por eso que en intensivo a todos los pacientes generalmente se les pide excreta urinaria por hora. Y cuando uno mira que empieza a bajar, ya empieza a preocuparse y empieza a ver qué es lo que está fallando, porque quiere decir que ese paciente hemodinámicamente o renalmente ya está dañado. Y para ustedes esto tiene que ser bien importante, porque también va a depender lo que le van a dar de comer, porque acuérdense que tanto pueden sobrecargar el riñón de un paciente si este paciente no está excretando. Ojo, por favor, con eso. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se le va a dar a este paciente? Pues el problema es que esto se vuelve un círculo vicioso, fíjense. En aquellas pacientes que ya les dije que eran más sensibles a desarrollar lesión renal, ya sea porque tuvieran una edad avanzada, tuvieran diabetes mellitus, etcétera, tenemos un endotelio dañado, hay un mayor daño renal por medios de contraste, AINES, etcétera. Vamos a tener una lesión renal, lesión a nivel de la microcirculación, viene un descenso crónico y vuelve otra vez en la misma. Entonces, eso lo que hace es aumentar el daño de la lesión renal. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues simplemente o regresamos la perfusión sanguínea adecuada o metemos al paciente a una diálisis, a hemodiálisis, para ayudar a ese riñón a poder excretar y resolver esa lesión renal aguda. Y luego ya el riñón empieza a agarrar su ritmo normal y por lo tanto va a poder regresar a la normalidad. Pero siempre va a depender del estadio y de la causa de la lesión renal aguda. ¿Dudas? ¿Dudas, compañeras y compañeros, de lesión renal aguda? Antes de pasar a la crónica. No, doctora. Gracias. No, vale. Entonces pasemos a lesión renal crónica o insuficiencia renal crónica. Va, miren pues, ¿se acuerdan ustedes que al inicio de la conferencia les dije que había surgido una tercera clasificación, que es insuficiencia renal no tradicional? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Va. ¿Qué es la insuficiencia renal no tradicional? Pues fíjense que esto empezó hace varios años, cuando se empezó a reportar que los cortadores de caña de Nicaragua empezaban con lesiones en la boca, en la mucosa oral, y empezaban a desarrollar enfermedades severas que terminaban en una insuficiencia renal. Bueno, pues en Nicaragua no le dieron mucha importancia a nivel de país como país y se empezó a notar en El Salvador también. Se empezó a notar en El Salvador.
Y en El Salvador decidieron estudiar un poco más esto con los cortadores de caña y se dieron cuenta que sí, muchos cortadores de caña estaban desarrollando insuficiencia renal, y en nuestro medio también ya ha aumentado mucho esto. Y ellos lo asumieron que esto se debía a un choque térmico entre las causas. ¿A qué se referían con un choque térmico? Se refiere que estos pacientes que generalmente la gente que es de la costa sabe que se le prende fuego a la caña y ahí van los cortadores atrás de ese fuego cortando la caña, porque es mucho más fácil. Entonces, ese calor al cual están sometidos es a lo que le llaman choque térmico. Y entonces que esa es una de las causas de esta insuficiencia renal. Y también dicen que es una mala hidratación que tienen estos pacientes. Pero si lo miramos un poco más ampliamente, esta problemática, resulta que eso empezó básicamente cuando empezaron a utilizar mayor cantidad de agroquímicos. Y ustedes se pueden ir a revisar. Eso estaba hablando yo con un epidemiólogo no hace mucho. Y también empezó a cambiar mucho la alimentación de los cortadores de caña. Los cortadores de caña antiguamente llevaban su agua pura y estaban tomando mucha agua pura. Pero de un tiempo para acá, entonces se olvidaron del agua pura y llevan gaseosas para hidratarse. Además de que empezaron a ingerir otro tipo de alimentos que antes no ingerían. Bueno, entonces si sumamos algunos de los cambios como mayor cantidad de tóxicos utilizados en los sembradíos, mayor ingesta de carbonatadas, y acuérdense que el problema es que tienen un ácido fosfórico, y ese ácido fosfórico le va a bajar el pH. El ácido fosfórico tiene un pH de 2.4, eso quiere decir que va a bajar el pH del cuerpo. Y además de eso, por favor, estamos viendo alimentación inadecuada, estamos viendo químicos, estamos viendo una hidratación que es inadecuada. Entonces tenemos una receta perfecta para tener un daño renal que antes no se miraba, pero siempre ha habido el choque térmico porque ha sido ancestral que han venido quemando la caña. Desde hace 70, 80 años venían quemando la caña y andaban con ese choque térmico y no estaban esos problemas de insuficiencia renal. Pero tomaban agua y también no había tanto insecticida como hay ahora y que están expuestos a ese tipo de tóxicos. Pues a ese tipo de insuficiencia renal desarrollada por estas personas en el área rural es a lo que se le denomina insuficiencia renal no tradicional. Ustedes eso no lo van a encontrar en los libros, porque en los libros solo la van a subdividir en insuficiencia renal crónica y aguda. Aquí hay una compañera que nos hace la salvedad y tiene toda la razón, que están tomando muchas bebidas energizantes. Y acuérdense que las bebidas energizantes lo que tienen es una gran cantidad de cafeína y azúcar. Entonces, esto también hace mucho daño renal. No es básicamente solo el choque térmico. Hay que tomar en cuenta la alimentación de esta gente que, desde mi punto de vista, es una de las cosas que más está afectando a los cortadores de caña, porque el hecho que sea energizante no quiere decir que los vaya a hidratar bien. Pero al final, el diagnóstico y el tratamiento es exactamente igual que cualquier insuficiencia renal crónica.
Solo es la etiología que se les está dando a estos pacientes, a los que se les va a nombrar como insuficiencia renal no tradicional. ¿Les quedó claro ese concepto, compañeros y compañeras? Sí, Doctora, solo una consulta. A ver, contame. Digamos, esta enfermedad no tradicional es únicamente con las personas que trabajan en caña o con cualquier otro tipo de trabajador de, digamos, se podría decir de campo. Mira, fíjate que se estudió básicamente los cortadores de caña, pero el resto de trabajadores de campo, hasta donde yo sé, se levantan tempranito, se van a trabajar, comen ahí y cuando empieza el sol muy fuerte, dejan de trabajar un poco y no están sometidos a estos cambios tan bruscos. Y se ha visto más, como te dije, en pacientes con este tipo de procesos, ¿no? Básicamente. A ver, compañera, ¿cuál es la duda que tienes con la alimentación con estos pacientes? Le dejan poner en remojo los vegetales. Esto es por el potasio, sobre todo se debe hacer con las papas, porque las papas tienen mucho potasio, entonces todos aquellos vegetales que son ricos en potasio, la manera de botar la cantidad de potasio que tienen es dejándolos en remojo. Ajá, la papa es lo que te digo. Es que la compañera dice que tiene un tío con un problema renal y le dejan que ponga la papa en remojo desde un día antes y solo la puede comer un día a la semana, pero es por eso, es por la cantidad de potasio que tiene. Bueno, cuando estamos hablando de insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal terminal, básicamente es una serie de alteraciones debidas a la disminución del funcionamiento renal y que pueden estar acompañados de otro tipo de enfermedades sistémicas, entre la cual vamos a tener la diabetes mellitus, que es una de las causas de insuficiencia renal. Los pacientes hipertensos y pacientes diabéticos no controlados, óigase lo que le digo, no controlados, pueden terminar en una insuficiencia renal crónica, básicamente. La insuficiencia renal va a tener una gran cantidad de alteraciones, tanto físicas como de laboratorio. ¿Y esto a qué se debe? A que el riñón realmente no puede excretar todos los productos de desecho. Y al no poder excretar los productos de desecho, estos van a alterar el funcionamiento del resto de órganos. Acuérdense que básicamente es una de los órganos que nos va a estar dando, filtrando los desechos en el cuerpo y nos va a ayudar a excretarlos. Cuando ya la insuficiencia renal está muy avanzada, pues hay que recurrir a otros medios como es la diálisis o el trasplante renal para poder que este paciente tenga una vida. Y no les digo que una vida adecuada porque la diálisis da muchos efectos colaterales y las personas pues salen de la diálisis, se van a dormir a su casa y si tienen diálisis un día sí, un día no, están entre el aparato de diálisis y estar dormidos en su casa y otra vez diálisis y otra vez dormidos, pues hay muchas cosas, pues. Entonces, aquí en esta gráfica
lo que se mira es una progresión básicamente del problema renal en pacientes con diabetes. Si ustedes miran acá, en los primeros años, el paciente va a empezar con daño renal. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a tener albúmina en orina, o sea, proteína en orina, y eso cómo se va a ver cuando la orina tiene espuma. Normalmente que la gente orina y tiene abundante espuma, eso quiere decir que ya está sacando proteínas en la orina, lo cual normalmente no debe suceder. Y para compensar eso, va a tener una hiperfiltración. ¿Qué quiere decir eso? Si normalmente los valores de creatinina, les voy a decir un valor, va a ser de 0.5 a 1, el paciente va a tener 0.3 o 0.4. Eso quiere decir que ya hay una hiperfiltración y ya ese riñón está empezando a compensar el daño que puede tener. Generalmente un diabético mal compensado, óiganse bien, mal compensado, puede a los 10 años ya empezar a tener un problema renales francos. Pero los pacientes diabéticos bien compensados, no vale esta edad. Pueden pasar 10, 15, 20, 30 años con su diabetes sin tener un daño renal severo. Pero como muchas veces los diabéticos se engañan a sí mismos, ese es el problema que tenemos. Después de los 10 años van a empezar con una proteinuria franca y van a entrar en varios estadios hasta llegar a la insuficiencia renal ya crónica. Veamos acá básicamente los mecanismos por los cuales va a progresar básicamente la lesión renal crónica. Número 1, va a haber una hiperfiltración y en esta hiperfiltración va a haber una hipertensión a nivel del glomérulo y va a haber proteinuria y va a haber la compensación de las cuales yo les había hablado. Posteriormente va a acumularse células mononucleares o monocitos que están vinculados básicamente con las proteínas a nivel de los glomérulos. Eso lo que va a hacer es que va a atraer células B y células T, ¿sí? Estas células B y T van a secretar citocinas. Van a secretar una serie de citocinas y entre ellas van a secretar citocinas proinflamatorias. Eso lo que va a hacer que se activen los linfocitos T. Y activando los linfocitos T tenemos los receptores TOL también, los MHC. Acuérdense ustedes que ya les expliqué qué son los MHC. Y estos a su vez van a venir y van a estimular toda esta inflamación y todo este daño, una transición a nivel del epitelio mesenquimatoso del riñón, lo cual va a alterar la matriz extracelular. Esa matriz extracelular va a hacer que se activen los fibroblastos y que empiecen a secretar una mayor cantidad de colágeno 1 y 3, que se active la fibronectina, que haya apoptosis celular y empieza a haber una fibrosis a nivel de las nefronas. Eso quiere decir que se van a morir una gran cantidad de nefronas y el daño celular en el riñón cada vez va a ser mayor, lo que nos va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Aproximadamente vamos a tener de 0.75 a 1.5 millones de nefronas por riñón, pero con ese mecanismo que les acabo de explicar, esto va a venir y va a disminuir increíblemente y la insuficiencia renal crónica se va a empezar a notar
cuando tenemos alrededor de un 20 a un 15% del funcionamiento renal. De lo contrario, mucha gente anda caminando como que sin nada, por eso es tan importante cada cierto tiempo hacerse una medición de nitrógeno de urea y creatinina en sangre, por favor, compañeros. Eso es básico que se lo tienen que hacer. Y no digan, bueno, soy joven y a mí todavía no. Hace varios años, dando esta clase precisamente, una compañera vino y se empezó a dar cuenta que ya tenía mucha de la sintomatología de la cual estábamos explicando. Y se fue a hacer sus pruebas y ella ya tenía una insuficiencia renal. Estábamos hablando de una jovencita que estaba llevando el curso que ustedes están llevando ahorita. Ya cuando ella se graduó, pues ya estaban hablando de conseguir un donador para ella. Así es que todos tenemos que estarnos controlando y sobre todo hidratándonos adecuadamente. Acuérdense que el riñón tiene muchas funciones fisiológicas, entre los cuales tiene que ver con la presión arterial, con el control de los líquidos circulantes, con la osmolaridad, tiene que ver también con la vitamina D. El riñón, otra de las cosas que tiene que hacer es que va a producir la eritropoyetina para estimular la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Tiene que ver con funciones endocrinas tipo renina, angiotensina, aldosterona, y tiene también con funciones como la de excreción de todos los desechos. Si el riñón está dañado, básicamente todo este tipo de funciones que normalmente hace van a estar alteradas. Aquí vamos a tener un glomérulo que está normal, pero acá, cuando ya tenemos daño a nivel endotelial y a nivel de la matrix extracelular del riñón, pues simplemente vamos a tener ya un glomérulo con hiperfiltración que posteriormente va a ser un glomérulo ya no funcional. Si nos basamos en las funciones que hace el riñón, ¿qué manifestaciones podemos tener? Podemos desarrollar una hipertensión arterial porque el riñón va a estar secretando, como va a interpretar que no tiene suficientes líquidos, va a estar secretando renina, angiotensina, aldosterona, que nos va a hacer una retención de líquidos y a subirnos la presión arterial. Vamos a tener trastornos a nivel endocrino, entre los cuales vamos a tener la resistencia a la insulina, acidosis metabólica, vamos a tener alteración a nivel de la hormona del crecimiento, ya que esta va a estimular el factor de crecimiento insulínico 1. Vamos a tener alteraciones a nivel del tiroides y las personas van a tener sintomatología de hipotiroidismo. Y todo eso lo podemos englobar en alteraciones del eje psiconeuroinmunoendocrino. ¿Por qué? Porque van a estar alteradas las funciones a nivel de todo ese eje y además vamos a tener anemia. Una de las grandes diferencias entre insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal aguda es que la insuficiencia renal aguda, los pacientes no presentan anemia, a menos que sea por pérdida de sangre, ¿sí? Por una hipovolemia, por pérdida de sangre, por un sangrado. Pero de lo contrario, el paciente con insuficiencia renal aguda no va a presentar anemia. El paciente con insuficiencia renal crónica siempre va a tener anemia. Ojo con eso. Vamos a tener osteodistrofia renal. ¿Por qué? Porque vamos a tener un recambio óseo acelerado porque el aparato hormona va a estar elevada, ¿sí? Y
Esto lo que va a hacer es que al paciente no lo va a llevar a una osteoporosis. Va a haber un aumento de toxinas circulantes, inflamación. Todo paciente renal es un paciente inflamado. Por favor, cuando le den de comer, tomen en cuenta que todo paciente renal es un paciente inflamado. Vamos a tener que la hipertensión nos puede dar daños a nivel de los glomérulos. Los medicamentos que se usan para tratar la hipertensión, como son los ECA y los SARA, no solo nos van a bajar la presión, y qué bueno, sino que lo que van a hacer es, van a bloquear factores de crecimiento de la angiotensina 2 y la capacidad que ésta tiene de activar el factor de crecimiento transformante beta e inhibir el activador de plasminógeno 1. ¿Y esto qué va a hacer? Pues simple y sencillamente me va a aumentar el daño renal. Bueno, ¿qué va a hacer los ECA y los SARA? Van a actuar sobre el factor de crecimiento de la angiotensina 2, sobre la capacidad de activar el factor de crecimiento transformante beta, sobre el inhibidor de la activación del plasminógeno tipo 1 y todo el resto de citocinas que van a ser proinflamatorias, que lo que van a hacer es a dañarme básicamente el riñón. La aldosterona que se va a secretar de acuerdo al factor de renina, angiotensina, aldosterona, va a hacer que haya un daño propiamente dicho a nivel renal y a nivel del colágeno. Y es por eso que va a venir y se va a producir más colágeno tipo 1 y tipo 3. Se ha dicho que los ECA y los SARA van a disminuir la albuminuria y que eso va a hacer que la insuficiencia renal sea más lenta, pero de todas maneras van a dañar directamente las células renales. ¿Dudas al respecto de esto antes de pasar a las manifestaciones clínicas? Compañeras. No, doctora. Bueno. ¿Cuáles van a ser las complicaciones clínicas? Aquí las tenemos todos. Vamos a tener espasmos. Eso va a ser por alteraciones de los electrolitos, básicamente, sangrado de nariz, anemia por que no estamos secretando suficiente eritropoyetina. La piel se trina, es por la cantidad de urea que el paciente va a tener. Es un amarillo, un blanco amarillento que ustedes miran al paciente y dicen, este es paciente renal, por el color de piel. Va a tener mucho por los depósitos de toxinas, va a tener equimosis, si es mujer va a tener amenorrea, o puede ser impotencia y esterilidad en hombres. Van a tener mucho cansancio, van a tener ardor a nivel de la piel por la neuropatía, edema, dolor en los óseos, dolor óseo. ¿Por qué? Porque esta gente va a desarrollar osteoporosis, alteraciones a nivel de las uñas, por la sobrecarga de volumen, puede tener disnea de esfuerzo, puede tener hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, pericarditis urémica, anorexia, náuseas, vómitos, la escarcha urémica que va a tener, y puede tener ojos rojos. Bueno, aquí tienen otra serie de alteraciones que al ser un paciente inflamado puede tener
gastroenteritis, puede tener úlceras, puede tener vómitos, puede tener de todo. Hay un antiguo dicho en medicina que dice que la persona que sabe insuficiencia renal, diabetes y lupus sabe medicina interna porque básicamente abarca todos los órganos del cuerpo. La insuficiencia la vamos a dividir en estadios y va a ir de estadio 1 al estadio 5. Y eso va a depender de básicamente la filtración glomerular. Entonces tenemos del 90, 60 y 89, 30 y 59, 15 y 29 y menor de 15. Entonces vamos a ir desde paciente que solo puede tener anemia, hipertensión, hasta paciente que va a tener básicamente todos los problemas dados por una insuficiencia renal. Y todo este descenso de la filtración glomerular se va a ir dando a lo largo de los años y va a ir presentando determinado tipo de manifestaciones de acuerdo a cómo el paciente va progresando. Lo triste del asunto es que generalmente estos estadios iniciales, incluso hasta acá, generalmente el paciente va a andar caminando como que sin nada, haciendo de todo y no está ni enterado de lo que le está pasando. Hasta que llega ya a la etapa 4 o 5, que es cuando empieza a manifestarse básicamente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues vamos a hacer laboratorios, nitrógeno de urea, creatinina, creatinina en orina de 24 horas. Vamos a hacer hematología para ver si hay anemia o no. Vamos a medir todos los electrolitos en estos pacientes. Vamos a hacer examen de orina. Vamos a hacer una biopsia renal. Vamos a hacer exámenes radiológicos. Una simple radiografía nos puede dar el diagnóstico. Generalmente un riñón va a medir el tamaño de 3 vértebras, o sea, 11 centímetros. Si es más pequeño que esto, pues ya empezamos a sospechar problemas renales y vamos a medir la depuración de creatinina o el filtrado glomerular. Esto se va a hacer por una fórmula estándar que es una constante 140 menos la edad por el peso corporal en kilos, partido 72 por la creatinina en sangre y si es mujer por 0.85 y eso nos va a dar el porcentaje de filtración glomerular que puede tener esta persona y entonces la vamos a poder incluir acá, porque vamos a ver qué porcentaje va a tener de filtración respecto al total que debería de tener para la edad. Les va a quedar una tarea que van a buscar, por favor, en cualquiera de los laboratorios que ustedes tengan en su casa, de ustedes o de algún familiar, van a buscar si tienen la creatinina, examen de creatinina. Y en base a eso, van a ustedes a calcular la depuración de creatinina o el filtrado glomerular que pueda tener este paciente en base a esta fórmula. ¿Copiaron la fórmula, compañeros? Compañeros, ¿ya copiaron la fórmula? Yo, doctora, gracias. Ok. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento de la insuficiencia renal? Primero, un estilo de vida adecuado, prevenir todas las posibles complicaciones que pueda tener y ahí básicamente la nutrición va a llevar la voz cantante en estos pacientes, porque ninguno de los fármacos que se dé va a funcionar si el paciente no tiene
una alimentación adecuada. ¿Sí? Entonces, si es hipertenso, se le va a controlar la presión arterial. Si el paciente es diabético, tiene que tener un buen control de la diabetes, etcétera, para ver todas las enfermedades coadyuvantes. Y también, entonces, vamos a empezar a darle una dieta adecuada a este paciente. Media vez el paciente tenga una dieta adecuada y control de las enfermedades preexistentes, simplemente se le va a estar controlando su nitrógeno de urea y creatinina cada cierto tiempo. Si el paciente ya presenta anemia, entonces se le va a dar eritropoyetina inyectada para estarle subiendo la cantidad de glóbulos rojos y mantenerle la cantidad de hematocrito dentro de niveles aceptables para que tenga una buena oxigenación. Si ya tenemos un filtrado glomerular menor de 10 mililitros por minuto, entonces ya tenemos que ver básicamente si hay algún donador para poder hacer un trasplante renal o simplemente se va a seguir con diálisis. Bueno, aquí está básicamente, se diagnostica, se estima progreso, se evalúa tratamiento y complicaciones, se prepara para trasplante y se hace trasplante. Aquí en Guatemala se hacen muy pocos, pero sí se hacen. Vamos a tener ciertas indicaciones de diálisis, como hemorragia por uremia, pericarditis, hipertensión con mala respuesta, alteraciones en el potasio, una hiperpotasemia persistente, una acidosis o hipercalcemias persistentes, desnutrición o pérdida de peso severo, náusea o vómito persistente. Aquí tienen ustedes lo que es la diálisis peritoneal, que consiste en una solución para diálisis, entra al peritoneo, al abdomen, y el peritoneo va a actuar como que si fuera un riñón, y después de que se le deja un poco de tiempo, pues simplemente se le saca, y ahí vamos a estar sacando básicamente todas las toxinas que puede tener el paciente. Esta les traía cómo hacer biopsias renales, pero no vamos a tener tiempo, y aquí tienen ustedes una sala de hemodiálisis. Aquí está el aparato de hemodiálisis, aquí está el paciente que se conecta a ellos y pasa conectado cierta cantidad de tiempo para que esta máquina haga la función del riñón. Fíjense que a veces hay gente que lleva a las salas de diálisis, lleva pollo campero, otras cosas que no puede comer normalmente, entonces decide que quiere comerlos y lo lleva para que comérselos mientras está haciéndose la diálisis peritoneal. La hemodiálisis, esta hemodiálisis puede tener muchas complicaciones electrolíticas, infecciosas, etc. Bueno, ¿preguntas? Compañeras, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? No, doctora. Yo tengo una duda. A ver, contame. ¿Cuál es la vena o donde le hacen la diálisis? Es que yo he visto eso y es bien, no sé, bien raro sentir. Bien raro, ¿por qué? Porque ahí es donde pasa la sangre con toda sí, la pero porque lo que pasa es que se les hace una fístula y se les puede hacer una fístula a nivel de brazo. Entonces, esto es simplemente para no estarlos puyando cada vez. Pero ahí no hay problema. Tenía otro caso, pero ya no nos da tiempo. Bueno, compañeros, supongo que tienen examen. Sí, doctora. Sí, ya me di cuenta. Bueno, que tengan mucha suerte en su examen, pues. Los veo el miércoles con diabetes mellitus e hipoglicemia. Adiós.